Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la conciencia y la ley moral. Acompáñenme. ¿Qué es conciencia? Recordemos que la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos para reconocerse a sí mismo, de tener conocimientos y percepción de su propia existencia y de su entorno. También podemos definir la conciencia desde el punto de vista filosófico como el sentido del deber, como reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos que nosotros cometemos. Desde el punto de vista bíblico, podemos definir la conciencia desde el punto de vista bíblico y moral como la capacidad que tenemos de poder discernir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, ¿no? Desde este punto de vista moral, el que nos enseña la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es realmente correcto o incorrecto según los estatutos o principios que están establecidos en la palabra de Dios? Allí en 1 Timoteo 1:19 y Hechos 24:16 nos hablan acerca de la conciencia como un acto que debe estar sujeto a los principios establecidos por Dios en la Biblia. ¿De qué se alimenta la conciencia? Esto es muy importante. Se alimenta exclusivamente de la ley moral. Esta ley moral tiene que ver con los principios emanados en la Biblia, que Dios ha establecido en la Biblia, en sus bienaventuranzas, en sus mandamientos, para que nosotros podamos discernir lo que es bueno de lo que es malo. Recordemos que la ley moral existía desde el principio del mundo. Así lo establece en Romanos 4:15, 1 de Juan 3:4 y Éxodo 16:28. Esta ley moral fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Allí lo podemos ver en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que está en el Éxodo 31:18. También esta ley moral fue colocado dentro del arca del testimonio. Allí lo podemos ver en Deuteronomio 10:45. Y esta ley moral también es conocida como la ley de Dios. Romanos 7:22. Su propósito es mostrar el pecado. Recordemos que estamos hablando de la ley moral, la ley establecida por Dios. Y estas son cada una de las características. Su propósito es mostrar el pecado. Romanos 3:20, 5:13 y 7:7 nos habla sobre ese tema. Es inmutable y eterna. No se puede cambiar. Permanece hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Jesús la guardó y nos mandó a guardarla. Ahí están algunos pasajes bíblicos que van identificando cada una de las características de la ley moral. Hay un pasaje muy hermoso que dice que la temos como tesoro en nuestro corazón, ¿verdad? Estos principios, estas leyes, que la guardemos en nuestro corazón como si fuera un tesoro, ¿verdad? Muy preciado. Guardar significa en ese contexto cumplir la cabalidad, ¿verdad? Cumplir, ser fiel, obediente a ese principio, a ese mandamiento de Dios. No fue abolida, es la ley perfecta de la libertad. Ordena guardar el sábado semanal, el séptimo día de la semana, en el libro de Éxodo 20, del 8 al 11. Es importante que entendamos que la ley moral o la conciencia no crea las normas morales, sino que las conoce a través de la ley moral, que el hombre tiene impresa en su corazón y que el cristiano además conoce por el Evangelio y las enseñanzas de la iglesia. De ninguna manera podemos separar o debe haber una oposición entre la conciencia y la ley moral, ya porque la conciencia se forma y se educa de la ley moral, ¿no? Entonces no debe existir una oposición entre una y la otra, porque la ley, la conciencia, nuestra conciencia, la que nos dice lo que es bueno y lo malo, se va a alimentar de esta ley moral que está establecida en la Biblia, ¿ok? Por eso no debe existir oposición. Ahora veamos la formación de la conciencia por parte del cristiano. Recordemos que la formación de la conciencia es una tarea fundamental para todo cristiano.
Todos tenemos el deber de poner los medios para ello, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que nos van a permitir consolidar la formación del creyente o una formación de la conciencia moral por parte del creyente? El primer paso, por supuesto, tiene que ver con la formación a través de la iglesia y su magisterio. Recordemos que el creyente debe acudir a una iglesia, ¿verdad? Que le enseñen, que lo eduquen, que lo preparen, que lo disipulen con relación, ¿verdad? A los principios que Dios ha establecido en la Biblia con relación a la conciencia moral. El estudio de la fe es muy importante. Recordemos que la Biblia señala que el justo por la fe vivirá. Debe estudiar verdaderamente, fundamentarse en la fe. El creyente, el discípulo de Dios, fortalece su conciencia moral a través de la fe. Recordemos que el justo por la fe vivirá. Entonces su estudio debe estar basado en eso que no ve, que no puede sentir, que no puede percibir, pero que cree, está convencido que allí está. Por supuesto, la práctica de la oración va a ayudar en la formación moral de la conciencia del creyente para que la consolide, ¿verdad? Y se fortalezca la fe. En diversos momentos de la historia de la Biblia podemos ver que Jesús se fortalecía, ¿verdad? A través de la oración. Era un mecanismo de fortaleza espiritual. La fe va a requerir de esta práctica de la oración para fortalecerse y al mismo tiempo consolidarse en el camino para que cuando vengan las tormentas, las tempestades, situaciones difíciles en nuestra vida, no caigamos, sino que nos mantengamos firmes creyendo que ante cualquier circunstancia difícil, la mano de Dios nunca se va a cortar para bendecirnos, como decía un salmo, ¿verdad? Que tu mano jamás se ha cortado para bendecirme. Oh Jehová, decía el salmista, ¿verdad? Porque Dios siempre va a estar atento al clamor del justo. Cuando tú clamas a Dios a través de la oración, ¿verdad? Para pedirle fortaleza, ¿verdad? Para que tu fe se aumente cada día más, Dios va a estar atento a ese clamor. Porque la Biblia también dice que un corazón constristo y humillado jamás Dios despreciará. Quiero terminar con esta oración hermosísima en medio de una pandemia terrible que ha azotado al mundo entero, que dice así: oración por los enfermos. Te pido, Señor, que toda persona que lea, escuche o vea este mensaje sea envuelto en la llama de tu Santo Espíritu, para que su mente y su cuerpo sean sanados en este momento. Restaura su salud, Padre bueno, y déjales tu paz. Amén. Querido Dios, gracias por todo. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao.